Buenas tardes, queridos hermanos, y seamos todos bienvenidos a un nuevo culto de oración. Y sabéis que antes de luego orar en nuestras casas, en la intimidad, con la familia, pues tenemos una pequeña reflexión, meditación sobre la palabra de Dios. Pero antes de empezar, vamos a orar, vamos a encomendar nuestro culto en las manos del Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Padre, porque permites que a pesar de la situación que seguimos viviendo después de tanto tiempo, pues podemos reunirnos ahora los domingos y podemos seguir teniendo nuestros cultos, así de esta manera telemática, los jueves. Gracias, Padre, por los hermanos que dedican tiempo a prepararse y a grabarse y a enseñarnos tu palabra. Queremos, Señor, que el culto de hoy pues, pueda ser de bendición, podamos aprender y meditar y reflexionar en tu palabra. Nos acordamos de aquellos hermanos que están enfermos, que han pasado también algún momento de tribulación o están pasando algún momento de enfermedad, de sufrimiento, Señor, para que tú les des consuelo, les des paz y les des sanidad. También, Señor, que des consuelo a las familias de aquellas personas que están enfermas, para que también, Señor, pues ellos pues, puedan recibir tu consolación y tu paz. Señor, que estamos en tus manos, Señor, y queremos que toda la gloria y toda la honra de todo lo que hagamos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, sea para ti. Alabado y glorificado sea tu nombre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener hoy, y siguiendo con nuestros estudios acerca de la importancia de la palabra de Dios, vamos a tener hoy el estudio número 13. Ya hemos tenido 12 hasta la fecha, y a modo de resumen y recordatorio, hemos visto Filipenses 2, 14 y 16, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Hemos visto Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hemos visto 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hemos visto 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hemos visto el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hemos visto Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Hemos visto en el aniversario de la Reforma Protestante, y recordamos que una de las 5 solas era sola Escritura, y vimos que la Escritura es inerrante, infalible, y nuestra norma suprema de fe y conducta. Hemos visto allá en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Hemos visto 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hemos visto Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hemos visto Isaías 40:8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y vimos en el anterior jueves Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hoy vamos a ver unos versículos en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Es un libro que a mí me encanta, me fascina. Y ya he compartido con vosotros varios capítulos, como el capítulo 9, la conversión de Saulo, el capítulo 10, la conversión de Cornelio y la llegada del Evangelio a los gentiles. He también compartido con vosotros el capítulo 15, el concilio de Jerusalén, y también el capítulo 20, la despedida de Pablo allá en Mileto. Y el capítulo 17
también precioso, trata de 3 lugares, de 3 sitios en los cuales estuvo el apóstol Pablo: Tesalónica, Berea y luego Atenas. Y vamos a leer, sobre todo, vamos a meditar sobre todo en los versículos que corresponden al viaje de Pablo y Silas, también Timoteo, a la ciudad de Berea. Aunque también tendremos que ver lo que sucedió un poco antes en Tesalónica y lo que sucederá un poco después en Atenas. Os invito a leer, si queréis buscarlo en vuestras Biblias, y si no me escucháis aquí, Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 15. Dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Como decía hace un momento, es imposible hablar de lo sucedido en Berea sin mencionar antes lo sucedido en Tesalónica. Y además, la ciudad de Tesalónica es que aparece mencionada en varias ocasiones en el pasaje que acabamos de leer. Así pues, si hemos leído del versículo 10 al 15, ahora vamos a leer del versículo 1 al 14 para ponernos un poco en situación, en contexto. Dice Hechos capítulo 17, versículo 1: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí el escritor de Hechos, Lucas, nos está informando de una línea comercial que había importantísima entre Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. Esto que parece que es de corrido, hay 150 kilómetros de distancia entre las 3 ciudades, pero era una línea comercial muy, muy, muy importante en aquella época. Pablo, como acostumbraba, dice el versículo 2, fue a ellos y por 3 días de reposo, 3 semanas, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Dice el versículo 2 que Pablo, como acostumbraba, va a la sinagoga judía. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de ¿qué, hermanos? Por medio de las Escrituras. Discute con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia sobre Cristo. El versículo 4 es que algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y hubo gran cantidad también de gentiles, de griegos y de mujeres nobles que se convirtieron. El versículo 5 dice que llegaron los judíos, los de allí, llenos de envidia, llevaron a hombres malvados a la plaza pública y a organizar un gran alboroto y un gran follón. Y cogieron a Jasón, un creyente de allí, que hospedaba a Pablo, a Silas y a Timoteo, y que además seguramente será el lugar donde se reunía la iglesia en Tesalónica, y lo acusaron de que tanto él
como los cristianos que habían ido allí iban en contra de César y estaban formando una posible revolución en contra de César. Pensad, hermanos, en la maldad tan grande de estos judíos, acusando falsamente a otros compatriotas suyos, diciendo que iban en contra de César, algo totalmente falso. Tuvo que pagar este tal Jasón una fianza para que lo soltaran. Versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Alborotaron al pueblo y a la ciudad. Siguieron alborotando a la multitud y siguieron alborotando a las autoridades, haciendo ruido. Hermanos, ¿qué diferencia en este aspecto respecto a la situación de hoy día? Que podemos predicar con total libertad. Aquí no cogen y meten en la cárcel al representante legal de la iglesia de Orfila, ni tampoco la ciudad se alborota y gritan y pretenden ajusticiar a aquellos que predican o predicamos el Evangelio. Tenemos libertad para ello. Y hermanos, hagamos uso, y hagamos buen uso de esta libertad, que otros hermanos no han tenido, y que incluso a día de hoy, hermanos en otros países, en otros lugares, pues no siguen teniéndola. Y es en este contexto cuando llegamos al versículo 10. Y es que la gravedad de la situación fue tal que se tuvieron que ir de allí corriendo. Inmediatamente, dice el versículo 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Inmediatamente enviaron de noche. Los mandaron de noche, a escondidas, que se fueran de allí, porque todo se estaba calentando y sus vidas comenzaban a peligrar. Y se fueron a la ciudad de Berea, que se encuentra aproximadamente a unos 80 kilómetros de Tesalónica. Berea era y es una ciudad que todavía existe, está situada al norte de Grecia. Actualmente se llama Beria y tiene 43.000 habitantes. Y Pablo, lejos de amilanarse, lejos de acobardarse, lejos de esconderse, lejos de dejar que la cosa se tranquilice, de esperar un tiempo prudencial, como se dice, lo cual podría parecer lógico y normal, dada la situación, sigue diciendo este versículo 10. Y ellos, habiendo llegado ya a Berea, entraron en la sinagoga de los judíos. No hay espera, no hay tiempo prudencial. Pablo, nada más llegar, va a la sinagoga. Y le da igual si allí también lo van a echar. Le da igual si allí también lo van a apedrear. Le da igual si allí también van a montar alboroto y van a montar follón. Y si lo van a acusar. Le da igual si lo meten en la cárcel. Le da igual todo. Pablo tenía muy en cuenta y muy claro cuál era su objetivo principal. Y su objetivo principal era llevar el Evangelio a los gentiles. Ese era su objetivo, esa era su misión. Lo tenía muy presente, lo tenía muy claro. No daba rodeos y mucho menos daba marcha atrás. Esta persona de Pablo es realmente espectacular. Es una persona fascinante. Por eso él puede decir las veces que dice, con la autoridad que la dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Algo que yo personalmente jamás me atrevería a decir, que me imitéis a mí. Y no porque yo pueda parecer o pueda ser humilde y no quiera pecar de arrogante. Es porque simplemente no lo puedo decir. Porque no doy la talla suficiente. El versículo 11 es precioso. Y es un versículo que todos o casi todos conocemos desde hace mucho tiempo y ha sido muy estudiado, muy leído y es realmente precioso. Dice que estos hermanos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eran más nobles, recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban las Escrituras cada día para ver si las cosas que decía Pablo eran así. ¿Qué palabra predicaba Pablo? ¿Qué es lo que decía Pablo? Ya hemos leído anteriormente en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Escrituras y Cristo. Y seguro que allí con los hermanos de Berea habría debate, y seguro que habría discusión. Ellos dirían, bueno, este Jesús que nos presentas, ¿cómo va a morir? Si es el Mesías, ¿cómo va a morir? Y encima, ¿cómo va a morir colgado en un madero? Como estás diciendo, del cual se dice muy claramente en Deuteronomio capítulo 21 que maldito todo aquel que se ha colgado en un madero. Pablo les indicaría seguro muchísimos pasajes, como el de Isaías 53. Y ellos luego en su casa cogerían la ley y lo mirarían y estudiarían esos pasajes que Pablo les iba diciendo y se darían cuenta que todo concordaba con lo que les decía el apóstol Pablo y que realmente las profecías, la cantidad de profecías que anunciaban la llegada de un Mesías en el Antiguo Testamento, todas, absolutamente todas, se cumplieron en la persona del Señor Jesús. Hermanos, no dice el texto que echaron un vistazo rápido a las Escrituras. Dice que escudriñaban las Escrituras. Esta palabra de escudriñar, según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, dice que significa examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. No se limitaron a decir, qué buen predicador que es este hombre, qué buen orador, qué bien habla o qué simpático puede ser, sino que se preguntaron, ¿esto que nos está diciendo es así? Veámoslo en las Escrituras. Tampoco se cerraron en banda por completo, como los otros de Tesalónica, sino que dedicaron tiempo, dedicaron esfuerzo y decidieron que valía la pena estudiarlo. Hermano, nada de ojear, algo meticuloso, algo preparado, algo meditado. La palabra de Dios hay que estudiarla y hay que prepararse uno bien cuando va a decir algo, cuando va a hablar. Y cuidado, hermano, no estamos tratando de un libro de historia, de una novela o de un libro de poesía. Estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando del libro más importante de todo lo que hay en el mundo. Y para nosotros, los cristianos, imaginaros la importancia de la Biblia. Muchísimo más. Creemos que es tan importante el estudio de la palabra porque es Dios el que está hablando en la palabra. Es Dios quien habla en ella y es Dios quien nos enseña su propósito, quien nos enseña su voluntad en la palabra. Pablo, como es lógico, pues no tenía ninguna objeción a que estas personas pues pudieran escudriñar y pudieran estudiar las Escrituras. Todo lo contrario, era una magnífica noticia que hicieran esto, despejando su mente y abriendo sus corazones. El resultado del versículo 12 no es casual. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. En el versículo 13 vuelven los aguafiestas. Vuelve a aparecer en escena los judíos de Tesalónica. ¿Qué hicieron? Pues ir allí. No les bastó con montar el alboroto, el follón en su ciudad, sino que cuando se enteraron que Pablo estaba predicando lo mismo en Berea, ellos recorren también los 80 kilómetros y van allí, a Berea. ¿Hacer qué? Pues hacer lo que mejor se les daba hacer. Montar follón y alborotar de nuevo la ciudad. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Hermanos, lo más triste de todo esto es que estos alborotadores judíos de Tesalónica creían firmemente que lo que estaban haciendo era la voluntad de Dios. Al igual que vimos aquellos hermanos
que estaban molestando a otros porque decían que no era suficiente el sacrificio de Cristo, que tenían que circuncidarse. Y fue necesario aquel concilio de Jerusalén que vimos en el capítulo 15. Y eran personas que tenían el firme convencimiento y la firme convicción de que estaban obrando según la voluntad de Dios. Y esto de Tesalónica, lo mismo. Eran firmes defensores y conocedores de la ley de Dios. Y según ellos, según su conciencia, estaban obligados a callar a esa persona, a Pablo, porque estaba diciendo mentiras, estaban diciendo barbaridades. No son paganos, no son gentiles los que se enfrentan a Pablo, son judíos, el pueblo de Dios. Pero tenían la mente tan cerrada que ni siquiera eran capaces de escuchar el mensaje de Pablo, y mucho menos de hacer como los de Berea, escudriñar y discutir si lo que decía Pablo era cierto o no. Aún así, hermanos fieles de Tesalónica sí creyeron. Ya hemos leído el versículo 4, y algunos de ellos creyeron. Pasa que ocurre que en el versículo 4 en Tesalónica algunos creyeron. Sin embargo, en el versículo 12 en Berea, así que creyeron muchos de ellos. En un sitio fueron algunos y aquí fueron muchos de ellos. Aún así, Pablo les envía posteriormente 2 cartas a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses. Hermanos, esto tristemente pasa también a día de hoy, dentro de las iglesias. Gente cerrada, gente que confunde sus ideas con la voluntad de Dios. Gente que se dedica a alborotar y a hacer ruido. Gente que no tiene la madurez suficiente, ni el discernimiento, ni la humildad. No solo para admitir que pueden estar equivocados. No, ni siquiera es que son capaces de escuchar, de razonar, de discutir y de escudriñar las Escrituras. Hermanos que tienen la mente tan cerrada y el corazón tan cerrado como estos de Tesalónica, en vez de tener la mente y el corazón abierto como los de Berea. Versículos 14 y 15 vuelven a echar a Pablo de una ciudad. Vaya. Tiene que irse huyendo por su vida una vez más por predicar el Evangelio. Ya con esta lo han echado de Antioquía, de Iconio, de Listra, de Tesalónica y ahora de Berea. Eso sí, deja aquí por un tiempo a Timoteo y a Silas para que enseñen a los nuevos cristianos, y él se va. Pero se calla, es el fin, de nuevo se toma ahora un tiempo prudencial, ahora sí, se toma un respiro, se va a tomar un Kit Kat, como se dice vulgarmente. No, se va a Atenas. ¿Y allí se esconde? Pues mira lo que dice el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. No se va Pablo a Atenas a hacer turismo. No se va Pablo a esconderse. No se va Pablo acobardado. Pablo estaba enardecido viendo la idolatría que había en Atenas y fue a la sinagoga a seguir predicando, y predicaba en la plaza pública y discutía con los filósofos, con quien fuera. Es realmente espectacular esta persona del apóstol Pablo. Hermano, de conclusiones, ¿cuánto tenemos que aprender, en primer lugar, del apóstol Pablo? De su valentía, de sus ganas, de su motivación, de su interés, de su fuerte convicción por predicar el Evangelio, de no amilanarse, de no callarse, de tener el valor que siempre tuvo. Fue una persona realmente espectacular, una persona entregada por completo a Cristo y a los demás. En segundo lugar, ¿cuánto tenemos que aprender también de estas personas de Berea? Y me lo digo a mí el primero: ser nobles, recibir la palabra con toda solicitud y escudriñar
cada día las Escrituras. La ciudad de Berea solamente aparece 2 veces en la Biblia. Una, la que acabamos de ver, y la segunda, unos cuantos capítulos después, en el capítulo 20. Allí se habla, en el capítulo 20, versículo 4, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo. La versión de las Américas añade que este tal Sópater era hijo de Pirro. Si vemos un poco el contexto, la idea de Pablo era recoger ofrendas desde las diferentes iglesias y llevarlas a Jerusalén, que allí había mucha necesidad. Las iglesias enviaron dinero y colaboradores. Qué cosa más preciosa, hermano, que una ciudad pequeñita, una ciudad que había comenzado no hace mucho en el Evangelio. La iglesia de Berea manda a un fiel colaborador, con dinero y la persona de este tal Sópater, un hermano fiel para acompañar a Pablo en su misión, y le acompañaron hasta Asia. De verdad que me parece algo maravilloso, toda la unidad que estaban mostrando todas las iglesias. Aquí se menciona Berea, se menciona la iglesia de Tesalónica también, de Derbe, y más iglesias que aparecen después. La unidad que estaban mostrando todas las iglesias. Hermanos, hasta aquí llega este sencillo y breve estudio sobre los bereanos. Nos podía haber ocupado mucho más tiempo, pero que así es suficiente. Y de verdad, hermanos, que aprendamos de la persona del apóstol Pablo y que aprendamos también de los hermanos de Berea, personas nobles, personas que recibieron la palabra con toda solicitud y personas que escudriñaban las Escrituras cada día para ver si lo que decía el apóstol Pablo era verdad. Que el Señor os bendiga a todos, hermanos. Amén.